¿Alguna vez has sostenido un papel que parecía más pesado que una losa, como si cargara el peso de tu propia condena? ¿O te han dado instrucciones tan extrañas, tan escalofriantes, que te hicieron dudar si estabas despierto o atrapado en una pesadilla febril? A mí sí. Y juro por todo lo que amo que desearía no haberlo vivido nunca. Me llamo Javier. Un hombre corriente, de vida anodina. 39 años en este mundo y poco que mostrar salvo un uniforme de cartero, unas botas gastadas y el silencio que acompaña a un soltero en un pueblo pequeño. Sin hijos. Sin esposa. Sin historias emocionantes que contar hasta aquella noche. Trabajo en el turno de noche en una oficina de correos vieja y chirriante en Santa Addison, un lugar tan pequeño que hasta los perros callejeros saben los secretos de todos. Un pueblo de apenas 2000 almas, contando a los vivos y a los que descansan en el cementerio. Es el tipo de lugar donde nunca pasa nada. O al menos, nada de lo que la gente quiera hablar. Santa Addison tiene su propia forma de existir, como si el tiempo se hubiera detenido en algún momento de los años 70. Las calles están flanqueadas por casas bajas de adobe, con pintura descascarada y jardines polvorientos. La plaza central, con su fuente seca y su estatua de un santo olvidado, es el único lugar donde los ancianos se reúnen a murmurar historias que nunca terminan de contar. La oficina de correos, un edificio de ladrillo descolorido con ventanas empañadas, parece más una reliquia que un lugar funcional. Las paredes están manchadas por el tiempo y el suelo de linóleo está tan desgastado que cruje bajo cada paso. Todo en ese lugar huele a polvo y a algo más, algo que no puedo nombrar, pero que siempre me hace querer salir corriendo. Había algo en la oficina que nunca encajaba del todo. Las luces zumbaban incluso cuando estaban apagadas, como si el edificio estuviera susurrando para sí mismo. Los archivadores, oxidados y abollados, parecían observar desde las esquinas, y en las noches más silenciosas, juro que podía escuchar un eco, como pasos que no venían de ninguna parte. Pero me decía a mí mismo que era solo mi imaginación, que el aburrimiento de un pueblo pequeño puede hacer que cualquier sombra parezca viva. Todo comenzó a las 10:03 de la noche de un jueves que olía a lluvia y a arrepentimiento. Lo recuerdo con claridad, porque estaba marcando mi entrada en el viejo reloj de pared, ese que hace un tic-tac demasiado fuerte en el silencio. Fue entonces cuando Luis, el viejo Luis, que había trabajado ese turno desde antes de que yo naciera, me entregó un sobre tan amarillento y frágil que parecía que se desharía en mis manos. Su rostro, nunca lo olvidaré. Pálido como la cera. Ojos hundidos, como si ya supiera lo que me esperaba. ¿Estás seguro de querer tomar el turno de noche, pequeño? Su voz tembló como madera seca. Intenté sonreír, aunque mi estómago se retorcía como alambre de púas. Sí, dije, forzando las palabras. Me gusta la tranquilidad. Pero Luis no me devolvió la sonrisa. Ni siquiera un destello. En cambio, con manos temblorosas, presionó el sobre contra mi palma. Entonces lee esto. Cada palabra. Y no te saltes ni una, muchacho. Ni una sola. El sobre estaba frío, como si hubiera estado guardado en una tumba. Lo abrí, con el corazón latiendo como tambores en un funeral. Dentro había una sola hoja, amarillenta y agrietada en los bordes. La lista estaba escrita en mayúsculas, con tinta desvaída pero legible. Y lo que decía, parecía más un manual de supervivencia que algo relacionado con el correo. Reglas para el turno de noche, oficina de correos de Santa Addison. Marca tu entrada exactamente a las 10:03 de la noche. Ni un minuto antes. Ni un minuto después. Cierra la puerta principal con llave. Revísala 2 veces. A las 11:11 de la noche, coloca un vaso de leche en el mostrador. No lo bebas. El buzón rojo afuera es para ellos. No lo toques. Si escuchas rasguños desde el apartado postal 121, ignóralos. No lo abras. Entre las 12 de la noche y las 12:15 de la mañana, no parpadees por más de 3 segundos. A las 1 de la mañana, escucharás un golpe en la puerta trasera. No la abras. Si llega una carta, quémala. Las luces parpadearán a las 2:22 de la mañana.
Es normal. No entres en pánico. Nunca, jamás, te quedes dormido. Leí la lista 2, tal vez 3 veces, con cada palabra calándose en mi mente como agua helada. Alcé la vista, esperando que Luis sonriera, que me dijera que era una broma, una bienvenida retorcida al turno de noche. Pero no hubo sonrisa. Ni risa. Solo esa mirada atormentada mientras retrocedía, como si ya me diera por perdido. ¿Es alguna clase de novatada?, pregunté, aunque mi voz tembló, traicionándome. No es broma, dijo Luis, con voz baja y hueca como una tumba. Sigue las reglas, o no llegarás al amanecer. Solté una risa nerviosa, pero sonó mal. Vacía. Luis no se unió a mi risa. Simplemente dio media vuelta y salió, con la puerta cerrándose tras él con una finalidad que sonó demasiado como el golpe de una tapa de ataúd. Lo vi desaparecer en la noche, sin mirar atrás. Y así, quedé solo. Solo con la lista. Solo con un silencio que de repente se sentía pesado, asfixiante. Por un largo momento, me quedé ahí, con el corazón martilleando, y los ojos en el papel. Pero el alquiler estaba por vencer. Las cuentas no se pagan solas. Y además, ¿qué tan malo podía ser? Había trabajado en ese lugar durante meses, y aunque siempre había sentido un escalofrío al entrar, nunca había pasado nada fuera de lo común. Tal vez Luis estaba exagerando. Tal vez solo era un viejo cansado, inventando historias para asustar al novato. Así que doblé la lista con manos temblorosas, la guardé en el bolsillo de mi chaqueta y di mis primeros pasos hacia la pesadilla que nunca vi venir. Lo primero que hice, con las manos temblando ligeramente mientras el peso de la noche se asentaba sobre mí, fue cerrar la puerta principal con llave. No una, sino 2 veces, como exigía la lista. El viejo cerrojo de latón encajó con un chasquido que hizo que el silencio de la oficina se sintiera más denso, como si el edificio mismo hubiera exhalado su último aliento y me hubiera dejado solo frente a la oscuridad. Por un tiempo, nada fuera de lo común ocurrió. Me ocupé con la rutina aburrida, intentando convencerme de que todo era una broma elaborada o quizás mi imaginación alimentada por demasiadas noches sin dormir. Ordené el correo con precisión mecánica, apilé algunos paquetes maltratados con cuidado y traté de ahogar la ansiedad creciente con sorbos de café amargo que quemaban mi lengua. La radio crepitaba de fondo, ofreciendo solo estática y el ocasional eco de una melodía, como si las ondas mismas temieran hablar. Pero el tiempo, implacable como siempre, avanzó lentamente hacia la siguiente regla. Y pronto, las 11:11 de la noche llegaron. Casi se me olvida la leche. Mi garganta se cerró mientras tragaba con fuerza, maldiciéndome por casi pasar por alto una tarea tan simple. Rebusqué en el refrigerador de la sala de descanso, con mis dedos rozando sándwiches viejos y latas olvidadas hasta que lo encontré, un pequeño cartón de leche, frío y húmedo en mi mano. Lo coloqué en el mostrador exactamente como indicaban las instrucciones, con mi corazón latiendo en mis oídos. Al principio, el mundo permaneció quieto. Sin truenos. Sin lamentos sobrenaturales. Solo el zumbido de las luces parpadeantes arriba y el suave tic-tac del reloj de pared, cada segundo más pesado que el anterior. Pero entonces, por el rabillo del ojo, algo se movió. Mi piel se erizó con esa sensación inconfundible de ser observado. Giré la cabeza lentamente y ahí estaba, una sombra. Una figura alta y quieta, justo detrás de la ventana frontal, con su contorno distorsionado por el vidrio sucio. Parpadeé una vez, con el corazón en la garganta, y cuando abrí los ojos de nuevo, la figura había desaparecido. Como humo en el viento. Esa fue la primera vez que mi sangre se heló, un frío que se deslizó por mis venas. Me dije que no era nada. Un truco de la luz. Mi mente jugando. Pero en el fondo, un miedo desgarrador comenzó a echar raíces. Y no me soltaba. Intenté ignorarlo, centrarme en las tareas mundanas. Revisé los paquetes de nuevo, conté las cartas, limpié el mostrador con un trapo que olía a moho. Pero cada movimiento era mecánico, con mi mente atrapada en esa sombra. ¿Quién, o qué, había estado ahí afuera? Y si no estaba solo, ¿qué quería?
Me obligué a respirar profundamente, a recordar las palabras de mi madre: el miedo solo vive si lo dejas crecer. Pero esas palabras sonaban huecas en este lugar. Antes de que continuara la noche, mi mente retrocedió a los rumores que había oído sobre la oficina de correos. Santa Addison no era un lugar de grandes historias, pero había susurros. Historias que los ancianos contaban en voz baja, historias que nunca se repetían frente a extraños. Decían que la oficina había sido construida sobre un terreno que nadie quería, un lugar donde los árboles no crecían y los animales evitaban pasar. Algunos decían que era un cementerio olvidado, otros que era un lugar donde las cosas que no deberían existir se sentían atraídas. Yo nunca les di importancia. Solo cuentos de viejos, ¿verdad? Pero esa noche, con el peso de las reglas en mi bolsillo, esos cuentos comenzaron a sentirse como verdades. Recordé a mi abuela, una mujer de rostro curtido y ojos que parecían ver más allá de lo que cualquiera debería. Una vez, cuando era niño, me advirtió que nunca trabajara en la oficina de correos. Ese lugar no es para los vivos, pequeño, dijo, con un temblor en la voz que no olvidé. Pero yo era joven, estúpido. Pensé que eran supersticiones, el tipo de cosas que la gente inventa para llenar el silencio de un pueblo aburrido. Ahora, con el sobre arrugado en mi bolsillo, deseé haberle hecho caso. Los minutos se desangraron unos en otros, con el silencio estirándose tan fino que parecía que podría romperse. Y entonces, a las 11:40 de la noche, lo escuché. Un rasguño. Débil al principio, como el correteo de un ratón buscando migajas. Pero creció, más fuerte, más agudo, como garras contra metal, deliberadas y desesperadas. El sonido venía del apartado postal 121. Cada vello en mi nuca se erizó mientras forzaba mis piernas a moverse, cada paso más pesado que el anterior. El apartado temblaba, vibrando como si lo que estuviera dentro intentara salir a la fuerza. Mi pulso retumbaba en mis oídos mientras lo miraba, hipnotizado por el violento movimiento. Sin pensar, metí la mano en mi bolsillo buscando la llave, con mis dedos rozando el metal frío. Pero entonces, la regla 5 gritó en mi mente: no lo abras. Las palabras ardieron en mis pensamientos, tan fuertes como una sirena. Mi mano se retiró como si la llave me hubiera quemado. Tropecé hacia atrás, con la respiración entrecortada, viendo el apartado convulsionarse por lo que pareció una eternidad. Y entonces, tan súbitamente como había comenzado, el rasguño cesó. El silencio cayó, denso y absoluto. El tipo de silencio que hace que incluso tu propio latido parezca demasiado ruidoso. En ese momento me di cuenta, esto no era un juego. Las reglas no eran supersticiones. Eran mi único escudo contra algo que no podía entender. Apreté los puños, susurrando para mí mismo: no puedo arriesgarme a romperlas. Nunca. La medianoche llegó, y con ella vino la regla más enloquecedora de todas. No parpadear por más de 3 segundos. Mi garganta se apretó mientras ponía un temporizador en mi reloj, con el resplandor de los números siendo la única luz en un mundo que se había vuelto extraño. Fijé la mirada en el reloj, contando cada parpadeo, sintiendo mis ojos secarse y arder mientras los minutos se arrastraban. 7 minutos después, mis párpados parecían pesar una tonelada, con mi visión borrosa en los bordes. Pero resistí, con los dientes apretados, negándome a dejar que las reglas se me escaparan. Intenté distraerme, enfocándome en los detalles de la oficina. Las grietas en el techo que parecían formar rostros si las mirabas demasiado tiempo. El olor a humedad que se filtraba desde quién sabe dónde. El leve zumbido de la nevera en la sala de descanso, que sonaba como un murmullo distante. Pero nada podía ahogar el peso de la regla. Cada parpadeo era una batalla, cada segundo una prueba. Intenté recordar canciones, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Tarareé fragmentos de rancheras que mi padre solía cantar, pero mi voz temblaba, y las letras se desvanecían en mi mente. Conté las baldosas del suelo, los tornillos en los archivadores, cualquier cosa para no cerrar los ojos por demasiado tiempo. Pero el cansancio era un enemigo implacable, y mis párpados luchaban por traicionarme. Hasta las 12:08 de la mañana. Fue entonces cuando ocurrió.
Solo un segundo de más. Mis ojos se cerraron, y un dulce alivio me recorrió. Pero cuando los abrí de nuevo, el alivio se convirtió en hielo. Allí, detrás del mostrador, estaba un hombre. O lo que quedaba de uno. Su uniforme, alguna vez azul, estaba rasgado y manchado, colgando de su cuerpo como un sudario. Y su rostro. Dios mío, su rostro. Era como si alguien hubiera intentado reconstruir un rostro humano de memoria y hubiera fallado. Rasgos descolocados, proporciones erróneas. Una burla de hombre. «No eres Luis», gruñó, con su voz como grava arrastrada por el cemento, llevada por un viento que olía a polvo y podredumbre. No podía moverme. No podía respirar. Mi lengua se sentía pesada, inútil en mi boca. La figura se acercó más, con sus cuencas vacías perforándome con la mirada. «Parpadeaste durante mucho tiempo», dijo. No era una pregunta. Era una sentencia. Y entonces, así como así, desapareció. Como si el aire lo hubiera tragado entero. Caí al suelo como una marioneta sin cuerdas, con el aliento escapándoseme. Mis manos rasparon las baldosas frías y sucias mientras gateaba, medio tambaleándome, hacia el único lugar que parecía poder protegerme de lo que acababa de estar detrás del mostrador, el armario de suministros. Me deslicé dentro, cerrando la puerta con tanta fuerza que traqueteó en sus bisagras, y me derrumbé contra la pared, con el corazón latiendo muy rápido. El aire en ese pequeño espacio estaba viciado, cargado de olor a lejía y polvo, pero no me importó. Apreté mi espalda contra los estantes, subí las rodillas a mi pecho y miré la delgada franja de luz bajo la puerta, rezando para que nada la oscureciera. Los segundos se alargaron como horas. Mi respiración venía en jadeos cortos y ruidosos, cada uno más fuerte de lo que debería ser. Intenté calmarme, contar mis respiraciones, cualquier cosa para anclarme a la realidad. Pero mi mente seguía volviendo a ese rostro. Esos ojos vacíos. Esa voz que parecía rasgar el aire mismo. ¿Qué era? ¿Un fantasma? ¿Un demonio? ¿O algo peor, algo que ni siquiera tenía un nombre? Recordé las historias que mi abuela solía contar, sobre cosas que vivían en los bordes del mundo, cosas que esperaban a que los vivos cometieran un error. Un paso en falso. Pensé en mi vida, en lo pequeña que parecía ahora. Las mañanas tranquilas en mi pequeño apartamento, el café que tomaba en la plaza viendo a los niños jugar, las noches viendo telenovelas que nunca me gustaron realmente. Todo eso parecía tan lejano, como si perteneciera a otro hombre. Alguien que no había visto lo que yo vi, que no había sentido este terror que se aferraba a mi alma. Mantuve los ojos en mi reloj. Los minutos avanzaron hasta que, finalmente, el reloj marcó las 12:15. Me obligué a ponerme de pie, con las piernas temblando como las de un cervatillo recién nacido. Cuando volví a la sala principal, el mundo parecía normal otra vez. El aire estaba quieto. El reloj seguía su tic-tac. No había rastro del hombre con el rostro roto. Ni sombras. Ni susurros. Pero mi corazón no se calmaba, no me dejaba olvidar que algo había estado aquí, respirando el mismo aire, observándome. Y la noche aún no terminaba conmigo. Las 1 de la mañana se acercó como una nube de tormenta en el horizonte. Apenas tuve tiempo de prepararme antes de que comenzara el golpe. Exactamente como las reglas lo habían predicho. Uno. Luego otro. Luego un tercero. Cada uno más fuerte que el anterior, resonando por el edificio, sacudiendo mis huesos. Apreté la mandíbula, contuve el aliento, congelado como un ciervo ante los faros. Y entonces, vino la voz. Javier, déjame entrar, pequeño. Tengo frío. Por favor. Mi sangre se convirtió en hielo. Esa voz. Esa dulce y familiar voz. Era la voz de mi hermana. Pero no podía ser. No era posible. Mi hermana, Addison, llevaba muerta 6 años. Enterrada bajo una lápida que visitaba cada Navidad. Retrocedí tan rápido que casi tropecé con mis propios pies. Me tapé los oídos con las manos, cerré los ojos con fuerza e intenté bloquear el sonido,
pero la voz se filtraba, primero suave, luego desesperada. Los golpes se volvieron violentos, la madera crujiendo bajo los impactos. Y justo cuando pensé que no podría soportarlo un segundo más, todo cesó. Me derrumbé de rodillas, con el peso de todo aplastándome, y reprimí las náuseas que subían por mi garganta. Mi cuerpo temblaba como una hoja en una tormenta. Recordé a mi hermana, Addison, con su risa y sus ojos que siempre parecían saber más de lo que decían. Murió en un accidente automovilístico, rápido y cruel, en una carretera a las afueras del pueblo. Nunca tuve la oportunidad de despedirme. Y ahora, algo usaba su voz, su memoria, para arrastrarme a la oscuridad. Me arrastré hasta el mostrador, buscando algo, cualquier cosa, para anclarme a la realidad. Encontré una foto vieja en mi billetera, una de Addison y yo en un cumpleaños, sonriendo bajo el sol. La sostuve con fuerza, como si pudiera protegerme. Pero la voz seguía resonando en mi cabeza, un eco que no podía apagar. La siguiente hora pasó en un silencio torturante. Cada crujido del edificio, cada sonido de las tuberías, cada susurro del viento afuera hacía que mis nervios se dispararan. Empecé a tararear, un tarareo roto y sin melodía, solo para ahogar el silencio. Para recordarme que aún estaba aquí. Que aún era humano. Y entonces llegó las 2:22 de la mañana. Las luces parpadearon, tal como la lista lo había prometido. Un titileo de luz, un soplo de oscuridad. Apreté los puños y susurré, es normal. Es normal. Pero mi voz no me convencía. Cuando las luces se estabilizaron, mis ojos se dirigieron al mostrador. Y entonces lo vi. La leche había desaparecido. Mi estómago cayó como una piedra en un pozo sin fondo. No la había tocado. Nadie había entrado por esa puerta. O eso pensaba. Algo lo había hecho. Impulsado por una mezcla de miedo y locura, me giré hacia el buzón rojo afuera. La regla 4 resonaba en mi mente como una sirena, no lo toques. Pero tenía que verlo. Tenía que saberlo. La noche ya se había torcido más allá de lo que podía imaginar. Mis botas crujieron sobre la grava mientras salía al frío, con mi aliento visible en el aire helado. El buzón rojo estaba ahí, con la boca abierta como si acabara de pronunciar una verdad terrible. Miré dentro, con el corazón en la garganta. Estaba vacío. Y antes de que pudiera detenerme, antes de que pudiera pensar, lo cerré de un golpe que resonó en la noche y corrí de vuelta al interior, con los pulmones ardiendo, la sangre rugiendo en mis oídos. Me apoyé contra la puerta, jadeando, dándome cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Había roto otra regla. Y en un lugar como este, los errores no quedan sin castigo. A las 3:03 de la mañana, cuando la tela de la realidad se siente más delgada, como si la piel entre la vida y la muerte estuviera a punto de romperse, un sonido atravesó el silencio. Un roce suave, casi cortés, contra las tablas del suelo. Me quedé helado, con la respiración contenida, mientras una carta se deslizaba bajo la puerta principal. Así, sin más. Como si unos dedos invisibles la hubieran entregado desde el otro lado. La miré durante lo que pareció una eternidad. Mis manos temblaban mientras me agachaba a recogerla, con las yemas de los dedos rozando el papel amarillento. Sin sello. Sin dirección de retorno. Solo una línea garabateada en una caligrafía torcida en el frente. Para el hombre que no debería estar aquí. Las palabras parecían latir en la página. Tragué con fuerza, con el nudo en mi garganta negándose a moverse. Contra todo instinto que gritaba en mis huesos, la abrí. Dentro, una sola frase me miraba, fría y cruda. Rompiste la regla 4. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Mis oídos zumbaban. Mi corazón latía tan fuerte que ahogaba cualquier otro sonido. Recordé la regla 8. Quémala. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente lo alcanzara. Tropecé hacia la sala de descanso, aferrando la carta como si pudiera morderme. Metí el papel dentro de una papelera y lo quemé. Un humo acre llenó la habitación. La alarma de incendios chilló, atravesando la noche como un grito. Pero no me importó. Que ardiera.
que todo el edificio ardiera, si eso significaba terminar con esta pesadilla. Los segundos pasaron como vidas enteras. Me quedé ahí, sudando, con el corazón galopando en mi pecho, esperando que algo, cualquier cosa, cambiara. Pero la noche contuvo el aliento. Y entonces, a las 3:30 de la mañana, lo vi. Luis. O lo que quedaba de él. Su rostro, pálido y fantasmal, apareció en la ventana. Con ojos abiertos, sin parpadear, mirándome directamente. Pero Luis se había ido. Había salido horas antes, ¿no es así? ¿O no? Me acerqué más, incapaz de detenerme, atraído como una polilla a una llama. La figura en la ventana no parpadeó. No se movió. Solo miraba. Miraba demasiado tiempo. Demasiado quieto. Demasiado mal. Mi piel se erizó. Mi estómago se retorció. Apagué las luces, sumiendo la habitación en la oscuridad, como si esconderme pudiera protegerme de lo que fuera esa cosa. Me hundí en las sombras, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que podía oírme. El tiempo se estiró, se deformó. Cada tic-tac del reloj parecía que podía ser el último. Intenté recordar el rostro de Luis, el verdadero don Luis, con su sonrisa cansada y sus historias interminables sobre los viejos tiempos. Pero la imagen en la ventana lo había reemplazado, borrando al hombre que conocía y dejando solo ese espectro. ¿Era él? ¿O era otra cosa, usando su rostro como una máscara? Y entonces llegó las 4:44 de la mañana. Un teléfono sonó. Mi sangre se heló. No había teléfono en el mostrador. No que yo hubiera visto nunca. Y sin embargo, ahí estaba. Un teléfono rotatorio negro y maltrecho, sentado como si siempre hubiera pertenecido allí. El timbre estridente cortó el silencio, resonando en las paredes. Mi mano tembló mientras lo alcanzaba, el sudor resbalando por mi palma. Levanté el auricular, presionándolo contra mi oído con un terror que no puedo describir. Una voz, seca como hojas de otoño, susurró por la línea. Te faltan 4 reglas más. Síguelas si quieres ver el sol. Luego, nada. Solo el zumbido hueco del aire muerto. Me quedé ahí, congelado, con el tono de marcado zumbando en mi oído, con las palabras repitiéndose en mi mente. ¿4 reglas más? ¿Cómo podía ser? La lista debía estar completa. Giré lentamente, buscando una nueva lista, alguna instrucción fresca. Pero la habitación no ofrecía nada. Ni papel. Ni escritura en las paredes. Ni voz que me guiara. Estaba solo. Me senté en el suelo, con la espalda contra el mostrador, y revisé la lista original una vez más, como si pudiera encontrar algo que había pasado por alto. Pero las palabras eran las mismas, inmutables, grabadas en mi mente como una maldición. ¿Qué significaba 4 reglas más? ¿Eran nuevas reglas, escondidas en algún lugar que aún no había encontrado? ¿O era una trampa, una forma de hacerme dudar de mí mismo? Las 5 de la mañana llegaron, la hora más oscura antes del amanecer. Y fue entonces cuando hice lo único que me quedaba, creé mis propias reglas. Con manos temblorosas, las escribí en la parte trasera de un recibo de entrega viejo, cada palabra grabada con desesperación. Confía en tu instinto. Es lo único que no ha mentido. Quédate en la luz. Las sombras no están vacías. Nunca creas en las voces. No importa cuán dulces suenen. Cuando dudes, corre. Y no mires atrás. Me hundí en la silla, con una llave inglesa fría y pesada en mi mano, con los nudillos blancos como hueso. Mis ojos se fijaron en la puerta, esperando, observando, contando cada segundo como si pudiera ser el último. La noche aún no había terminado conmigo. Ni de lejos. Pasé los últimos minutos de la noche revisando cada rincón de la oficina, buscando algo que explicara lo que había pasado. Encontré un archivo antiguo en un cajón, cubierto de polvo, con recortes de periódico amarillentos. Uno hablaba de un incendio en la oficina de correos en los años 70, un accidente que nunca se explicó del todo. Otro mencionaba desapariciones,
trabajadores que nunca volvieron a casa después del turno de noche. Pero no había respuestas, solo más preguntas. A las 6 de la mañana, como si el universo mismo hubiera decidido que mi tiempo había terminado, la puerta principal se abrió con un clic suave y deliberado. No la toqué. No moví un músculo hacia ella. Simplemente se abrió sola, con las bisagras sonando como un espíritu cansado que se libera. Y con ella llegó el amanecer. La pálida luz del sol se derramó por el umbral, persiguiendo las sombras que me habían mantenido prisionero durante esa noche maldita. Me quedé ahí un momento, demasiado aturdido para respirar, viendo la luz arrastrarse por el suelo como una salvación. Y entonces, como un hombre que sale tambaleándose de los escombros de un campo de batalla, crucé ese umbral, con las botas pesadas, el cuerpo entumecido. El aire fresco de la mañana golpeó mi rostro, y lo aspiré como un hombre hambriento de oxígeno. No miré atrás. No podía. La pesadilla había terminado. O eso pensé. Más tarde esa mañana, después de lo que pareció una eternidad y un parpadeo, tomé el teléfono con manos temblorosas. Mi mente corría mientras marcaba a la oficina distrital, decidido a renunciar, a dejar atrás todo este calvario maldito. Una mujer respondió, con voz brusca y profesional. Oficina de correos de Santa Addison, comencé a decir, con las palabras atascándose en mi garganta. Llamo para renunciar. Del turno de noche. Hubo una pausa. Señor, ¿qué oficina dijo? Santa Addison. Sí. Santa Addison. Otra pausa, esta vez más larga, más pesada. Señor, la oficina de Santa Addison fue cerrada. Se quemó en un incendio en el 98. No queda nada allí. No ha habido nadie trabajando ahí desde hace más de 2 décadas, un loco quemó papeles dentro de una papelera y el edificio se quemó por completo. Sus palabras resonaron en mi cabeza. No discutí. No hice preguntas. Simplemente colgué, el auricular resbalando de mi mano, golpeando el suelo con un ruido hueco que parecía reverberar en mi alma. Me senté en silencio, mirando la pared, sintiendo el peso de algo que no podía nombrar presionándome. Todavía tengo la lista original, amarillenta, arrugada, con bordes frágiles como cenizas. La guardé, aunque Dios sabe por qué. Tal vez como advertencia. Tal vez como maldición. ¿Y Luis? Desapareció. Se desvaneció como humo. Nadie en el pueblo lo recuerda. Ni un alma. Es como si nunca hubiera existido. Como si fuera solo otro fantasma conjurado por ese lugar. Pero aquí está la parte que me mantiene despierto por las noches, la parte que me dice que esto no ha terminado, ni por asomo. Cada jueves por la noche, sin falta, a las 10:03 de la noche, encuentro una carta esperando en mi porche. Sin sello. Sin dirección de retorno. Sin huellas que conduzcan a ella. Solo la carta. Dice lo mismo, semana tras semana, en esa misma caligrafía torcida y escalofriante. ¿Listo para otro turno? No respondo. Pero la verdad es que sé que una noche no tendré opción. Una noche, las reglas volverán a llamarme. Y la próxima vez, puede que no tenga tanta suerte.